La incertidumbre en torno al futuro del CASMU, que está al tope de la agenda en estos días, ha encendido luces amarillas sobre el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ojo, esas luces amarillas no son nuevas. Por ejemplo, ya se prendieron con fuerza hace 2 años y medio, con el derrumbe de Casa de Galicia. Desde la academia, desde el sector de especialistas, hace bastante tiempo que se advierte que es necesario encarar cambios de fondo antes de que se profundice la crisis del sistema. Uno de estos expertos que insiste con el reclamo de una segunda reforma de la salud es el contador Bruno Gili, ex socio en CPA Ferrer, fundador del Centro de Estudios Ágora, a quien ustedes conocen por su participación en la tertulia acá en Perspectiva. En sus trabajos, Gili recuerda que Uruguay está destinando a la salud entre 9 y 10% del Producto Bruto Interno, un gasto que puede aumentar a medida que envejece la población. Gili señala, entre otras cosas, que antes de seguir volcando recursos, es necesario mejorar la eficiencia del sistema con mecanismos de financiación que promuevan la mejora en la asistencia y con la instalación de organismos independientes que controlen que todos los prestadores cumplen con los estándares de calidad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las propuestas? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Bruno Gili. Bruno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Ahí estás, en el mismo lugar de la tertulia, pero en otro papel. En otro papel. Una primera aclaración justamente es personal. ¿Desde cuándo investigás en estas cuestiones? Mira, mi primera experiencia de acercamiento al sistema de salud yo no estaba en CPA, tenía mi propia consultora. En los fines de los 90 hay un llamado del Sindicato Médico del Uruguay para estudios contables. Para que tenía un estudio de la parte de asesoramiento contable y bueno, querían de alguna manera tener una alternativa. Y gano ese concurso, ingreso al sindicato médico. En esa época el sindicato médico y CASMU era todo lo mismo. Sí, claro. ¿Se puede recordar? Aquello era un... Es que la sigla CASMU era Centro de Asistencia del Sindicato Médico. Entonces, tenía una situación muy entreverada que luego, bueno, en la historia eso luego se corrigió, en parte se corrigió, digamos, separando esas instituciones. Y ahí ingresé, y ahí tuve mis primeras experiencias de conocer el mundo interno, del mundo de la salud, me apasionó, y bueno, siempre es un tema, yo creo que el tema salud es de los temas más complejos de todos, de administrar, o sea, es el que necesita el mayor reto, yo creo que es el más complicado para cualquier gestor de cualquier tipo de organización pública o privada. Después lo conversaremos un poco, y me fue apasionando y ahí empecé a estar vinculado a distintas actividades e instancias, y luego cuando estábamos en CPA, en el área dirigiendo la consultoría, que habíamos definido que teníamos verticales, siempre definimos de muy temprano que queríamos un vertical que era salud, para atender a los prestadores de salud en distintos servicios vinculados a financiamiento, planificación estratégica, gestión de capital humano, infraestructura, etcétera, y fuimos desarrollando alianzas con expertos, con distintas empresas médicas o con médicos consultores que se integraron al equipo, con mucho foco en tecnología, trabajamos mucho en implementar tecnologías, con alianzas con Genexus, por ejemplo, o sea que vengo de ese mundo hace 20 y pico de años o más, intentando. Y por vocación, además por cómo funciona el mundo de la consultoría y la academia, por mi actividad, de tratar de formular y entender los fundamentos que están atrás de lo que se conoce en una carrera como la economía de la salud. Luego leyendo y aprendiendo mucho de los que saben mucho más teóricamente, y ese fue el desarrollo. Entonces, terminamos creando en el caso de CPA un observatorio de salud privado, porque no lo hacía el sector público, y dije, bueno, hagámoslo nosotros. Tengo algunas anécdotas un poco cómicas sobre la relación del sector público con ese observatorio, y bueno, eso nos llevó a ir procesando esta información y a estar, bueno, al día y tener opinión tomada sobre el sistema, viéndola de afuera y de adentro, porque luego fuimos como cliente, he trabajado para las principales instituciones médicas de este país en distintos roles, siempre como consultor, nunca dirigiendo el año, estando en la toma de decisiones. Vamos a explicar. Y en el sector público también, asesorando también organismos tanto al Ministerio de Salud Pública como a la GESI, como a distintas instancias, ¿no? Yo decía, antes de meternos en
En el diagnóstico y sobre todo en las propuestas, las alternativas, expliquemos, repasemos en forma sencilla cómo funciona el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se aprobó por ley, se creó por ley en el año 2008, ¿no? 2008, primer gobierno del Frente Amplio. Sí. La clave está en el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, ¿no? Sí, a ver, nuestro sistema de salud, como dice la palabra, es un sistema. Cuando uno habla de un sistema, es un conjunto de elementos integrados que tiene que dar la suma de todos ellos. 2 más 2 tiene que dar 5, ¿no? Eso es lo que queremos tratar de dar. A veces podemos discutir acá si 2 más 2 no está dando 5, no está dando 3, pero es un sistema, es nacional, lo reitero, es nacional, o sea que tiene que abarcar a toda la población, a todo el país. Es integrado, por lo cual supone que hay una red que tiene que funcionar interconectado, porque queremos aprovechar economías de escala, después charlaremos de eso, y de salud. Entonces el sistema tiene un componente público, que es el más grande de todo, y un componente privado. Lo estamos viendo ahí en esa gráfica. Correcto. En la pantalla. Ahí va. Y luego tiene fuentes. De las fuentes que vienen? Las contribuciones, porque el FONASA en realidad administra lo que contribuyen, como dice la placa, la contribución de empleados, rentas generales y contribución de empleadores, ¿de acuerdo? Cuando se dice que estamos en 1.1%, 1.2%, casi 800 millones de dólares que se aportan de rentas generales para cubrir el sistema, que es uno de los componentes, pero hay 4.5%, 5%, estamos hablando de 3.000 y largos millones de dólares que aportan ¿quién? Los empleados, cada uno de nosotros, por nuestras retribuciones, y las contribuciones que hacen los empleadores, ¿está? Un 5%. Quiere decir que es contributivo, ese es lo esencial, en una relación, como estábamos viendo, básicamente del 75% lo contribuyen las propias personas y empresas, lo otro lo hacen rentas generales, y luego los hogares. Porque cuando hablamos de ese 9-10% que sea referencia, es lo que luego se llama abajo como pago de bolsillo, para explicar qué es. Todos nosotros, además de lo que pagamos, lo que nos retienen de nuestras retribuciones o honorarios y lo que aportan las empresas y lo que paga renta general, además vamos a la farmacia y compramos, además pagamos ticket, además compramos medicamentos que no están incluidos, además nos hacemos tratamientos que no incluye la cápita en la mutualidad. Es decir, hay un conjunto. Eso se le llama en la jerga mundial, ¿no? En Uruguay, pagos de bolsillo. Y otras personas, que son unas 120.000, tienen además de seguros privados. El FONASA algo contribuye, pero además pagan por fuera. Cuando uno suma todo eso, Uruguay está en niveles de sobre PBI similares a la OCDE, a cualquiera de los países de la OCDE. 9 a 10% claro. Del PBI. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros en educación, yo no tengo cero duda que hay que invertir más. O sea, estamos muy bajos en el presupuesto en educación. Cuando decías en tu comentario, en salud no. En salud no estamos bajos, siempre puede haber un poco más. Acá hay que repensar cómo usamos, cómo adentro de la caja, no afuera, adentro de la caja movemos las piezas para que mejore el sistema en algunos aspectos que ahora estaré comentando. Pero bueno, básicamente el sistema funciona de esa manera. Y por otro lado, hay que hablar de componentes institucionales, ¿no? El Ministerio de Salud Pública es responsable por la conducción y rectoría del sistema. Correcto. Define las políticas sanitarias y regula la atención que dan los prestadores en función de prioridades determinadas por la situación epidemiológica. Correcto. Tenemos a la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, que administra el Seguro Nacional de Salud, que es financiado por el FONASA, y vela por el cumplimiento de los principios rectores del sistema de salud. Ese es un organismo de conducción colectiva, ¿no? Correcto. 6 integrantes, 4 en representación del Poder Ejecutivo, 2 del Ministerio de Salud, 1 Economía, 1 BPS, 1 por los prestadores de salud, 1 por los trabajadores y otro por los usuarios del sistema de salud. JUNASA, todo el tiempo se habla de la JUNASA, sí. ¿No? Bueno, ¿qué más podemos decir a propósito de una descripción rápida de lo que es el sistema? Bueno, básicamente lo otro que en Uruguay lo que encontramos es quiénes son los prestadores, ¿no? Entonces el sistema es un sistema básicamente privado, ¿no? Es un sistema en donde, como bueno, estaba en la placa, ahora no está, pero tenemos los hospitales. Volvemos a la placa entonces. Si quieren, no, capaz que puede facilitar para quienes nos están mirándonos por streaming, porque, digamos, lo que hace el sistema es, bueno, muy bien, la JUNASA, ¿no? La FONASA es el fondo que recauda, la JUNASA administra y dice, bueno, muy bien, vamos a ver quiénes son los prestadores de este sistema. Y los prestadores son, en la jerga habitual, como hablamos todos los ciudadanos, las mutualistas, aunque son instituciones de asistencia media colectiva, que tienen distintos formatos jurídicos, no todas son mutualistas, ¿está? Pero no entremos en ese detalle. Básicamente lo que no conocemos, que son los jugadores relevantes en este mercado, y como cerca, no me acuerdo de memoria si son 43 o 45, son un montón de instituciones en todo el país, en ese entorno. Tenemos luego, donde reciben la cápita de FONASA, es decir, por cada uno que elige estar en una institución de esta mutualista o institución médica colectiva, el Estado le va a pagar.
que ahora después veremos cómo es que paga, pero bueno, le paga, y con eso nos tiene que brindar los servicios que están acordados por el Ministerio de Salud Pública y la CONASA, que es lo que tienen que brindarnos, que está incluido en esa cápita que le pagamos. Y que no está incluido, uno tiene que pagarlo por fuera. Bueno, por ejemplo, el más común que sabemos es, hay medicamentos que no están, por poner algunos, ¿sí? Por otro lado, tenemos las instituciones públicas. ACE, que atiende a casi 1 millón de personas, que tiene sistema de FONASA y no FONASA, o sea, hay 220.000, 230.000 personas que eligen ACE como institución y no eligen una mutualista. Y otras que no tienen, ¿por qué? Porque como el sistema es contributivo, pero está centrado en el mundo del trabajo, todas las personas que no están en el mundo formal, que en Uruguay recordamos que cerca del 20 y pico % hay informalidad, esas personas no tendrían cómo acceder a una mutualista, salvo que pagaran ellos. Por lo cual van al sistema de ACE, y ACE tiene hoy los servicios que deberían ser similares a lo que da, porque es un sistema integrado nacional de salud, por lo cual todos deberíamos recibir la misma calidad y atención, debería dar esa atención, lo que pasa es que tiene el valor que recibe por cada socio de ACE o por cada persona atendida en ACE, estamos en un 30% menos que lo que recibiría el sector privado por FONASA o la propia ACE. Luego tenés el servicio. Por un lado tenemos a las mutualistas, entre comillas, las instituciones de asistencia médica colectiva, ACE, pero hay más, ¿no? Y además tenés el salud más militar. Esto estamos como en el tema de seguridad social, ¿no? Claro, tiene algunos puntos de bueno, esto es parte del sistema de seguridad. Claro. Cuando uno habla del sistema de seguridad social, esto es parte del sistema de seguridad social. Entonces tenemos servicios de salud de las Fuerzas Armadas, de la policía, la Universidad de la República, está el Banco de Previsión Social, están las intendencias de Montevideo, que también hace acuerdos propios, que no sea. Ni todo el sector público ingresó. Eso es una debilidad, porque esto es lo mismo que lo podría señalar, que es similar al tema de la reforma de la seguridad social. Con las cajas. Decir, con las cajas, yo soy de los que creo que debería haber una sola caja. Bueno, creo que esto también tiene que ser coordinado. Y bueno, y ahí eso produce que haya, cuando uno suma a toda la gente que dice que está afiliada al sistema FONASA, me da más uruguayos que lo que hay. Hay como 230.000 uruguayos que lo que hay es doble asignación, o en ACE o en caja. Y ese es un temita, es una ineficiencia. Ese es un temita del que vamos a hablar después. ¿Está? Duplicación. Hay ¿no? duplicación. ¿Está? ¿Qué más? Después hay otros agentes. Después está otro agente que es el Fondo Nacional de Recursos, que es una innovación que viene de la década del 90, buenísima, que tiene Uruguay, que ha sido muy observado internacionalmente, que el Fondo Nacional de Recursos lo que gestiona fondos para tratamientos especiales, es lo que te financia todas las instituciones altamente especializadas para operaciones especiales, de cadera, ¿no? Con el año pasado tiene que pedirle al Fondo Nacional de Recursos que gestiones, y bueno, todas esas especialidades esos tratamientos de alta especialización que se van protocolizando y se van definiendo y algunos se van ingresando, es un instrumento. Que ahí también hay otro tema, porque en algún momento algunas cosas se tienen que volver a ingresar a la cápita, no estar en el Fondo Nacional de Recursos. O sea, siempre hay una evolución posible que decir, bueno, en este tratamiento ya no es alta especialización, es algo que, porque la tecnología ha generado los avances suficientes, ha bajado los costos, debería pasar a ser integrado al sistema. O sea, debería ser una prestación de las una prestación más. Punto. En distintos casos. Todo eso genera movidas, porque cada cosa que quieras mover de eso, después tenés los seguros privados, ¿tá? Y después, como decía hoy, los pagos bolsillo, lo que cada uno hacemos por nuestra cuenta en temas de salud, en distintos tratamientos que el sistema no lo trata o lo trata mal, no sé. Hoy está bastante arriba de la mesa el tema de salud mental. Salud mental, el sistema, cuando fue diseñado en 2007, no fue pensado demasiado sofisticado para esto, por lo cual hoy el sistema responde mal al sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y eso es que es una crítica al sistema? No, pensemos, 2007 se crea, salimos, un país que tenía un sistema que no era integrado, se crea algo nuevo, con toda una lógica de financiamiento distinta. En algún momento se discutió si se hacía todo estatal como España, Inglaterra o Canadá, o era privado como el sistema americano, que es todo seguro. Quedó una cosa intermedia, ¿no? Es un sistema bastante único el uruguayo. ¿Por qué? Porque dijo, vamos a aprovechar la experiencia que tienen las mutualistas que habían desarrollado sus actividades durante mucho tiempo. El sector privado todavía trabajar. Vamos a integrar. Y llegó a este sistema mixto, como nuestro sistema de seguridad social mixto, un sistema mixto. Pero estamos en el 2024. Las cápitas responden a los cálculos del 2007. Acá empiezan los llamados de atención, ¿no? Correcto. Un sistema que se creó en el año 2007-2008, 17 años después, 16, 17 años después, todavía no ha sido suficientemente evaluado y por supuesto no ha sido objeto de una segunda generación, de una nueva reforma, ¿no?
Y ahí tenemos un problema. Ahí hay una asignatura pendiente del sistema político uruguayo, ¿no? Sí. Y esto fue conversado. De hecho, creo que comentaba, de hecho, el informe que estamos conversando un poco, algunas de estas fueron cosas antes del 2017. Nosotros hicimos una charla en el 2018, 19, en la Universidad Católica, en el momento me recuerdo, en la universidad vinculada a la salud, mostrando el observatorio y explicando muchas de las cosas que estamos conversando ahora que deberían encararse. Y bueno, el sistema político, que ya podía haber empezado, le costó, no lo hizo. De hecho, ya estaba en el 2014, estuvo discutido si no habría que ya era necesario una segunda reforma, porque estaba previsto en los planes originales. De hecho, cuando se diseña, se dice, luego van a pasar, porque claro, cuando uno mira para adelante sabe que van a pasar, que la gente va a envejecer, que van a agregarse colectivos, entonces se fueron agregando los colectivos, porque cuando empezó no estaban. A ver, todos. ¿qué es eso de agregar colectivos? Agregar colectivos nos referimos a la población, los jubilados no estaban. El sistema empezó con una 7, 8, 10% de la población hasta llegar al total, al que tenemos hoy 2.600.000. Pero eso fue porque se fueron agregando los jubilados en particular. Porque recordá que el sistema fue pensado del mundo del trabajo. Entonces, cuando voy ingresando los jubilados se fueron entrando por etapas, porque había que ir poniendo el dinero para eso. Y por eso es que va creciendo también el aporte de rentas generales. Entonces, vos tenés que hoy las instituciones tienen un sistema que no definen el precio que cobran por cada tipo de usuario, porque tenemos un sistema de salud, es un tema de seguro, porque yo estoy pagando hoy por tener un sistema de salud, si me quedo siempre en el mismo sistema durante toda mi vida, y yo voy pasando por etapas en donde mis requerimientos de salud y yo costo como el sistema va variando. Entonces es un tema muy complejo. ¿Cómo se hizo la cápita? Edad es una U. ¿No? La cápita es lo que FONASA le paga a cada institución por cada afiliado. Dos variables críticas, edad y sexo. Dijeron, bueno, muy bien, es una forma de riesgo. Cuando se habla de riesgo en el sistema no es riesgo financiero que se funda, es el riesgo de salud de la persona que va a requerir una intervención de la institución de salud y eso genera un costo, ¿de acuerdo? Entonces, es una U, que es hombre y mujer y edad, menos de un año. ¿Por qué es una U? La cápita, el precio va de más alto y es que va bajando porque salimos más caros las personas cuando tenemos menos de un año y salimos más caros cuando tenemos a partir de los 60. Y somos más baratos entre los 20 y los 45. En principio la media. Y hombres y mujeres también les cambia la curva de cuándo. Entonces, así evoluciona la cápita. La cápita es mayor durante el primer año de vida. Claro. Y también en etapas avanzadas de la vida. Es mayor en las mujeres en edad reproductiva que en los varones de similar franja etaria, etcétera, ¿no? Entonces tú pensás que te va cambiando, la estructura poblacional va cambiando, solo ese elemento, ¿no? Pero también cambió el mercado laboral, también van cambiando todas las situaciones, van cambiando las tecnologías, los requerimientos de tratamiento, la globalización, la internacionalización de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, todo va afectando el sistema. Lo que en Uruguay es un poco racional es que creamos algo que estuvo muy bien y que yo comparto, el enfoque hacia dónde fue, pero que no podemos dejar que las cosas, ya lo hice, ahora quedamos. Esto es muy similar como la ANEP, creamos la ANEP y la lógica de ANEP hace 70 años y nadie hace cambiar a ANEP, y a pesar de que todas las ANEP del mundo cambiaron, nosotros, porque alguna vez funcionó bien, seguimos con la misma ANEP. Entonces tenemos ese vicio en Uruguay, que a veces se entiende porque Uruguay, cuando uno mira el sistema de salud, es mejor que el del resto de América Latina. Y la pandemia demostró que teníamos un mejor sistema de salud que el resto de América Latina, un mejor sistema de protección social. Por lo cual es positivo, pero eso no nos puede limitar a que tenemos que hacer reformas y cambios. Porque el déficit fiscal está en el déficit fiscal que estamos, o sea, no lo logramos, estamos buenos, o sea que no hay mucha más capacidad de poner dinero. Y por otro lado tenemos instituciones con problemas. Y por otro lado tenemos instituciones con muchos problemas que responden, para mí, a parte de estos temas que tienen que ver, que estábamos viendo recién, y otros que tienen que ver con ellas mismas. ¿Qué te parece si ponemos los puntos suspensivos acá? Vale. Y volvemos por ese lado en la segunda parte. ¿El Sistema Nacional Integrado de Salud requiere cambios de fondo? Bueno, desde la academia enfatizan que sí, y lo dicen hace años. Algunos expertos comentan que la incertidumbre en torno al futuro del CASMO que estamos observando en estos días, o el derrumbe de Casa de Galicia hace 2, 3 años, han sido luces amarillas suficientemente fuertes que deberían finalmente hacer reaccionar a la dirigencia política. Uno de ellos es el contador Bruno Gili, ex socio de CPA Ferrer y fundador hace poco del Centro de Estudios Ágora. Con él estamos conversando esta mañana. Presenta Previsora Martinelli. Martinelli, desde 1882.
antes de ir a la situación actual, Bruno, estaba mirando mensajes de los oyentes y hay varios que anotan que son jubilados y que aportan al sistema. Sí, correcto. Yo no, en el apuro, los jubilados también aportan, digamos. Es el mundo el mundo formal del trabajo y el mundo de jubilados, que es un mundo formal también, obviamente, todos aportan, es correcto, sí. Bien, vayamos a cómo está hoy el sistema. ¿De qué manera podemos ordenar un diagnóstico rápido para pasar después a las recomendaciones? Mira, yo creo, a ver, el sistema, primero que nada, el sistema está diseñado de tal manera en el cual las instituciones, los prestadores, ¿no?, de salud, que el Estado contrata, que es lo que está haciendo, tienen cada uno distintas situaciones económicas y financieras. El sistema como un todo, si yo lo sumo, el sistema acá referido a lo que tiene que ver con los aportes de FONASA y renta general, lo que estábamos hablando recién, estamos hablando de un sistema para una dimensión que tiene activos por 1.100 millones de dólares y pasivos por la misma cifra más o menos, que tiene resultados operativos que son de 10 millones de dólares, todo el sistema junto. Y uno podría decir, ¿está bien o mal? Bueno, todo depende, son 10 millones de dólares de ganancia. Bueno, como no tienen sistema de lucro, uno podría decir, es correcto, no están ganando a nivel de resultado operativo, me refiero. Pero claro, pero tienen deudas financieras que se fueron acumulando, que hoy suman en total millones y millones de dólares, que con eso no lo puedo pagar. Entonces, el resultado operativo. Porque si no hubiera deudas, si fuera todo patrimonio el sistema de las instituciones, y yo tengo un sistema que está diseñado de tal manera en donde no hay ganancias o es muy baja solo para reponer activos, para reponer nuevas inversiones, tendría sentido. Pero como el que hizo el sistema, esto me parece importante entenderlo. Porque el sistema tiene un serio problema de gobierno corporativo. A mí me gusta graficarlo así. El sistema de FONASA lo que hace es, el sistema que tenemos como paga hoy, el sistema de Vía Capital, le dice, miren, ustedes tienen que cumplir con estas prestaciones para todos los usuarios igual. No debería importar si yo soy socio de A, B, C o D. Los hago a ustedes competir y presenten. Y te voy a evaluar. Y te entrego. Pero es como una PPP, he dicho yo, es como una presión público-privado. Yo te estoy dando a vos, te estoy pagando por disponibilidad de un servicio, pero te pago antes. Entonces tiene todas las virtudes, tiene todos los defectos y ninguna virtud de una PPP. Porque cuando uno hace una PPP... Metiste el concepto PPP. ¿Por qué no? Ese sistema de licitaciones que se ha estado empleando en los últimos años para concesionar obras públicas. ¿Por qué se hace así? Porque dice, bueno, mirá, de alguna manera yo te voy pagando si vos me dejás disponible la ruta. Si el tren funciona, te pago. Si el tren no funciona, no te pago. Acá le entregamos y si no funciona, ya le pagamos, ¿no? Entonces, no tengo cómo gestionar el riesgo. ¿Qué supone? Y es muy difícil. No estoy diciendo que haya que hacer esto, estoy diciendo, graficándolo. Eso supone que del otro lado yo tendría que tener muy claramente un gobierno corporativo, una forma de gestionar instituciones que gestione muy bien la institución y los conflictos de intereses que hay ahí adentro, que luego conversaremos. Y por otro lado, necesito un gobierno, unas instituciones públicas, reguladores muy potentes, al estilo del Banco Central. Así como el sistema financiero tiene un banco central, debería tener nuestro sistema de salud un regulador muy potente para poder controlar estos conflictos. ¿Eso no es el Ministerio de Salud Pública, no es la JUNASA? No lo hacen, no tienen ni las capacidades. No es que la gente que trabaja ahí es muy capacitada. Estamos hablando del volumen y la dedicación y el enfoque. Y además, yo creo que el Ministerio de Salud Pública lo que tiene que hacer es fijar las políticas públicas de lo que dije al inicio, es ¿cuáles son los objetivos estratégicos de salud y de bienestar de nuestra población? ¿Qué tengo que hacer para que eso ocurra? Eso no depende solo, además del Ministerio de Salud Pública, sino que depende de otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico y social de la población. Y luego tengo que tener un órgano especializado de técnicos contratados, que hay médicos especializados en gestión, en protocolización, economistas de la salud, profesionales de sistemas de información, que lo que hacen es regulan y gestionan la relación con los prestadores que están recibiendo los fondos y que me tienen que garantizar calidad. Hay dos cosas que el sistema tiene que garantizar: calidad y eficiencia. Como no son empresas de lucro que compiten, que sería un mecanismo de controlar, y el que se funda, y el que no. Si se funde un supermercado, se funde. Y bueno, el mercado lo arregla. No estamos hablando, es un sistema de salud muy complejo, donde la gente tiene mucha asimetría de información, porque cuando yo veo un supermercado... La gente tiene mucha asimetría de información. Bueno, el sistema tiene... A veces te paro un poco porque vas rápido. Y hay conceptos que pueden ser difíciles de entender o manejar. Si tú vas ¿por qué es difícil gestionar la salud? Porque si tú vas
a un supermercado y compras un litro de leche, el que está comprando sabe lo que está comprando y tiene cómo garantizar la homogeneidad y la calidad. Pero cuando yo voy al médico, no sabemos nosotros, si vamos al médico que vamos. El médico tiene un poder sobre nosotros. ¿Sí? La salud es un tipo de organización en donde los gastos están descentralizados. En un supermercado el gerente general controla todos los gastos que pueden ocurrir en un supermercado. En la salud, el gerente, el director, cuando atiende el médico, no tiene cómo decirle, no le puede decir al médico qué hacer o no hacer directamente, porque es un caso muy puntual. O sea, está descentralizado el gasto, es difícil controlar que se dispare, y además el usuario que va no sabe. La simetría de información es que yo tengo un desconocimiento absoluto sobre, le estoy diciendo lo que me sucede, pero no sé la respuesta. Hoy ha mejorado, hoy podríamos por internet uno tener más información, pero igual ese gap siempre está. Esa particularidad hace que la única forma de regularlo bien es que esté muy regulado el sistema, sea público o privado. Está regulado en Estados Unidos, que son seguros, privados puros, y está regulado en Canadá o en Inglaterra o en España, pues no hay otro mecanismo. Eso hoy es muy débil en Uruguay. Entonces son débiles los gobiernos corporativos de nuestras instituciones porque están mal formados los cargos, las direcciones y los componentes. Ahí estás hablando de cada una de las empresas, institución. No reflejan correctamente los intereses de todos los stakeholders, de todos los grupos de interés, usuarios, proveedores, empleados, en las distintas dimensiones de los profesionales que trabajan en la salud. ¿Sí? Hay un lío grande, no hay representantes claros de quien financia esto, que es el FONASA. Entonces, ahí hay mucho lío para resolver y hay mucha arbitrariedad. No está claro qué pueden hacer y no pueden hacer. No está claro qué me pueden cobrar y no me pueden cobrar. No está claro si pueden usar los recursos para hacer clínicas privadas o no y ampliar negocios y con cómo lo financian. Es todo un entrevero, por lo cual nunca sabemos al final cuál es el costo real de atender a una persona. Pero además tenemos un problema, que no podemos seguir con cápitas como se definen, porque hoy en el mundo que vivimos de la tecnología, de los datos, los riesgos se pueden medir con muchas más variables para saber... ¿Podemos explicar mejor? Claro, lo que yo digo es que para fijar la cápita, yo pago porque Bruno Gili es socio de una mutualista, asume porque soy hombre de la edad que tengo que pagarte tanto. Pero vos más o menos vas a mandar la misma edad, sí. Capaz que tenés otras historias de vida, otra trayectoria, otras patologías, y entonces tu costo es distinto al mío. A ver, tratando de simplificarlo y utilizando jerga de otros ámbitos, tú decís, en definitiva, que el sistema de cápitas que está vigente es demasiado... generalista. Es un promedio muy simple. Es demasiado tosco. Y que hoy, con las herramientas que existen, sobre todo en materia de inteligencia artificial, informática, software, y ahora incluso podríamos agregar inteligencia artificial, más conocimientos de economía de la salud, hoy podría haber un sistema de cápitas más inteligente, más fino, más sofisticado, más fino. Más sofisticado, caso por caso, casi. Casi, sí. Por lo menos decir que tenemos más variables. Pero además tiene un problema. ¿Por cómo se fijó? Fue un promedio. Yo agarro todas las instituciones y hago un promedio de costos del sistema y lo distribuyo por hasta... ¿Qué genera eso? Una ineficiencia absoluta. Porque... para resolver el problema, que era el origen, para resolver el problema de las instituciones que iban teniendo problemas, me piden aumento de cápita. Pero como es un promedio, cuando yo aumento la cápita es para todos. O sea que el que le estaba yendo bien y siendo eficiente, cada vez gana más. Entonces, cuando yo quiero resolver el le tiro dinero al que lo necesita. Es una locura, ¿no? Fíjense en la ineficiencia, el mal manejo público que eso supone. Pero entonces, ¿cómo intentaron resolver en un momento? Vamos a hacer fideicomisos. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar un fideicomiso para así no aumento la cápita y te permito salir de la situación crítica que te arrastrabas del pasado. Y ahí, de vuelta, te pongo pausa, porque ese término de fideicomiso aparece todo el tiempo en la información a propósito de estos casos críticos, y el oyente seguramente dice, ¿qué es esto? Cuando una institución de salud quería ir en los primeros años de la reforma a reestructurarse porque estaba fundido, porque sus números no le cerraban, como hoy también ocurre, la primera presión es, necesito más cápita. Yo el problema que tengo es que para lo que yo hago, y dice, bueno, vamos a verlo. No, mira, vos tenés ineficiencia, porque vos tenés, el sistema tiene un promedio de personas internadas por determinada patología 5 días, y vos lo tenés 7, vos tenés 2 días más. Por cada 100 usuarios tenés, tomen el número relativo, 2 médicos y una enfermera, y el 5 y 3 enfermeras, y el sistema tiene 3 y 2, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura de producción ineficiente, si yo le sumo la cápita para ayudarte a vos, ayudo a todo y hago que el sistema sea ineficiente, por lo cual es una locura.
Entonces, en algún momento dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a ayudar a salir de esta situación porque no puedo dejar que en las instituciones que prestan salud se caigan, porque si no, ¿quién da la salud? Entonces te doy un préstamo. Como los bancos no te iban a prestar plata y el sistema público tampoco, te hago una garantía. El Estado crea un fondo de garantía limitado y le dice, muy bien, anda a pedir plata, yo te garantizo, si vos no pagás con lo que yo te pago de FONASA, yo te voy a cubrir. Entonces el sistema pagó, el sistema financiero les prestó plata. Fideicomiso. Entonces aparece el fideicomiso para arriba, para abajo, porque de eso se trata, ¿no? Aparecen créditos que se garantizan porque la mutualista, la institución, compromete para el pago de las cuotas de ese crédito una parte de lo que recibe el FONASA, una parte de las cápitas. Por lo cual le quito al flujo operativo el dinero para pagar el pasivo. Por lo cual, si yo ¿cómo pago deuda en cualquier negocio? Para pagar, cuando uno analiza una empresa, dice, yo tengo ingreso, tengo costo y tengo un resultado, gano. Mi valor agregado. Mi valor agregado es para pagarle a los intereses y los préstamos y para que se lleve la retribución el patrimonio, los accionistas. Asumamos que no tenemos demasiados accionistas. Bueno, muy bien. Si eso no alcanza para pagar deudas y pagar intereses, lo que va pasando es que cada vez necesito más deuda. ¿De acuerdo? Bicicleta. De alguna manera. Es una especie de bicicleta. Entonces, una salida. ¿Y por qué esa solución? Era para no aumentar las cápitas. Una solución imperfecta, transitoria. Cuando se generalizó y se hizo norma, además genera lo que en la jerga financiera llamamos un riesgo moral. Todos los proveedores del sistema, todo el sistema de salud tiene los proveedores, las deudas totales superan totalmente los activos corrientes de la organización. O sea, los sistemas le siguen dando crédito, los laboratorios le dan crédito, los proveedores le dan crédito, todo el mundo da crédito y les deja que no le paguen en tiempo y forma muchas. Porque al final, ¿qué saben? Que al día va a haber un fideicomiso y va a pagar. Entonces, pero eso también influye en los precios. Obvio. Si alguien vende en esas condiciones, si alguien vende sabiendo que no necesariamente aunque me dé una quita después porque me van a dar, por un día aparece un préstamo de 50, 40 millones y me da una quita, pero es ineficiente. Entonces, una solución transitoria, mientras el sistema se fortalecía, hoy se volvió, como todo en Uruguay, se volvió permanente. Entonces, no es por ahí. Lo que hay que hacer es mirar el sistema, entenderlo de nuevo, redefinir las cápitas, redefinir los criterios de gobierno corporativo, definir qué se hacen con los pasivos de hoy, que no es dramático, Uruguay lo puede resolver, pero es ineficiente este sistema en el cual, si las instituciones hay ineficientes y otras eficientes, tú levantes la cuota para cubrir la ineficiente y los eficientes están locos en la vida. Por eso cuando vos mirás, una característica de nuestro sistema, tanto desde el punto de vista de la calidad, como de los costos, como de la cantidad de relación contenido-usuario, es la dispersión. Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo miro cualquier ratio que mira, de asistencia, de calidad, de cama, de infraestructura, de personal, de costo, de consumo de medicamento, debería ser en un rango como la inflación, debe estar en un rango más o menos. Y es una disparidad absoluta. Eso es una señal. El funcionamiento de las instituciones es desparejo. Y eso es una señal que está mal, porque es un único pagador. Todo aportamos y depende de dónde estoy. Eso tiene que ver para mí porque se les permite además hacer cosas por cómo se diseña el sistema de atención a usuario. O sea, es como para 5 programas, ¿no? Eso es muy largo. Sí. Pero vos tenés un problema de eficiencia. Cuando pusimos a organizar esta entrevista me quedó claro que el tiempo no nos iba a alcanzar. Pero bueno, hay que discutir esto. Y calidad es el otro problema. O sea, cuando uno mira todos los indicadores de calidad, son muy malos. Uruguay tiene muy malos indicadores de calidad. Y el pago por calidad, hay algunas betas, pero son muy pocas. Detenete en eso. Calidad ejemplos. Vamos a poner, calidad tiene que ver con que la gente sienta, la calidad es objetiva, que es la que brindamos en tiempo y forma, cuánto tiempo te da un médico en darte un paramédico, cuánto tenés un tratamiento, en cuánto te hacen un análisis, a qué podés acceder, eso tiene la calidad en el proceso. Después tenés la calidad subjetiva, que es la gente, si cree o no, que está recibiendo un buen sistema de salud. Hace 7, 8 años nos hacen encuesta a usuarios, que estaba obligatoriamente a hacerlo. Se tenían que hacer las encuestas usuarios para ver qué es lo que piensa la gente. Y luego tenés la que vos tenés que mirar por si Uruguay va mejorando su performance en términos de bienestar general, mortalidad infantil, más años de vida, calidad de esos más años de vida, etcétera. Es decir, el sistema hoy necesita potenciar eso. Entonces, necesita crear un sistema de información muy potente, muy profesional, le tiene que exigir a las instituciones de salud mucha información para medir costos efectivos de cómo ellos están funcionando y ponerles corset y normas que los obliga a ser eficientes. No te digo cómo hacerlo, hacelo vos, pero yo te voy a medir el impacto. En gestión pública, uno tiene input, tiene resultados, output, y tiene income, outcome, que es impacto. Esto es muy fácil. Si yo compro la vacuna, es el input. Te vacuno, es el resultado. Vacuné a todos los uruguayos.
El impacto es, nadie se enfermó. Porque si hice todo esto y todo el mundo se enfermó, entonces en realidad no estuve bien. Esto de último nunca sabemos. Te dicen, che, tengo tantas camas más. Y está bien, es un proxy de que seguramente. Entonces, y la tercer tema de calidad que no es integrado, es que no hay red, no hay, algún usuario creo que hizo la pregunta, que es, no hay economía de red, o sea, sigue cada uno haciendo lo que se le ocurre, compitiendo por tomógrafo, compitiendo por resonancia, diciéndote que tiene el mejor centro, y Uruguay, cualquier sistema, la forma de controlar, porque los gastos son exponenciales en salud, porque no los podemos controlar, le tengo que dar, protocolizar, y tengo que hacer que funcione en red. Los hospitales, todo lo que es policlínica lo podrían hacer todas las instituciones, pero a ciertos niveles ya de intermedio, hospitalización y de uso de tecnología, necesitamos tener un mapa total de infraestructura del país y lograr interconectividad, que además hoy sería una pavada, si la historia clínica funcionaria ya puli bien. Yo podría ir a cualquier lado con mi historia clínica para hacerme tratamiento, no el mi médico que tiene que ser de mi mutualista. Pasó con las casas, con las asistentes, con las residenciales. Es una locura que cada veterano en un residencial tenga un médico distinto y distinta mutualista. ¿Entiendes la ineficiencia que es? Si el que paga es el mismo, es el FONASA. Ese es un ejemplo bien claro, ¿no? Y tampoco tiene solución todavía. Lo que pasa es que... Estamos hablando de los residenciales. Lo que pasa es que hay una lógica... No tiene. Entendieron los oyentes de qué hablamos, ¿no? Un residencial tiene, supongamos... 50 personas viviendo en él. Puede ocurrir perfectamente que cada una de esas personas tenga un médico distinto y de una institución distinta, ¿no? Y vayas a ver si logra que vaya un geriatra, cuando podrían tener un equipo de geriatras de una institución que lo atiende. Él después puede ser socio de la que quiera, cuando se interne o a donde él quiere, pero de alguna manera es irracional. O sea, en todas partes del mundo... la zona se fracciona por zona. O sea, yo tengo 150.000 personas en una zona y la infraestructura se construye para que esté cerca, ¿viste? Hoy es muy irracional cómo se captan socios por parte de las instituciones de salud. Es muy irracional. Te paso un dato, Bruno. Hay una cantidad enorme de mensajes de oyentes. Preguntas, comentarios. La prueba de que el asunto está ahí, ¿no? Porque claro, forma parte del día a día de todos nosotros, ¿no? Sí. Más allá de que hay algunas situaciones particulares de algunas instituciones que de repente aparecen en la agenda y se convierten en asuntos de discusión política, etcétera, estamos todos de una forma u otra conviviendo, haciendo trámites, necesitando servicios de las mutualistas, de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y de ACE, ¿no? Bueno, no olvidemos. ACE, donde atiende 1 millón de personas, y ahí hay temas muy relevantes para ver, que además ACE después contrata servicios de las mutualistas. O sea, es todo muy complejo como está el sistema, y creo que necesita un pienso. Yo habría que crear un GACH para discutir el sistema integrado con profesionales de la salud, con economistas de la salud, con médicos expertos en gestión, que piense realmente, porque hay una oportunidad importante. Uruguay esto es bien distinto a la educación. Son dos dimensiones. Acá estamos en una dimensión donde podemos hacer una mejora continua de esto, hay que hacer reforma, pero no estamos en una situación de crisis institucional. Más allá de alguna institución que está en problema, que creo que lo tienen que resolver de a una, ¿no? Enseguida completamos la entrevista. Te mandan mensajes otros tertulianos, me decían. Bueno, vamos a otros de los cambios que en tu planteo figuran. Por supuesto, esta es una base para la discusión, ¿no? Sí, todo es un... ¿Por dónde irías? Mira, yo creo en términos de calidad, de evaluación de la calidad, creo que hay que regular todo y hay que redefinir todo el sistema de metas y objetivos estratégicos de calidad. Eso tiene que ser muy claro. Hay que definir, sistematizar y publicar los indicadores, tiene que ser público, tiene que poder acceder cualquiera, tiene que haber open data en esto y cualquiera podemos poder trabajar sobre esos datos. ¿No ocurre eso? Hay datos, de hecho el informe que tú tienes, pero son en calidad muy bajos, son muy escasos. Lo que hay es muy escaso. El sistema económico financiero es muy incompleto, no podemos determinar lo que hablamos sobre los costos reales. Pensá que en una institución de este tipo hay un seguro implícito y un prestador de salud. Es decir, yo te estoy garantizando por lo que pago mientras no lo uso, que un día me lo vas a dar, es un seguro. O sea, yo pago durante años y de repente no voy al médico, no debería pasar, debería hacerme mis controles, pero no tengo una intervención o un problema en algún momento avanzado en edades. Eso es como un seguro. Pero a su vez voy y me dan un servicio, por lo cual, que eso en algunos mercados está separado, en Uruguay está todo mezclado. Eso hay que separar la contabilidad, eso tiene que quedar claro el componente seguro del componente de prestador de servicios eficiente. Tengo que implementar sistema de información, tengo que fortalecer el sistema, un sistema independiente de regulación, yo creo. Si no es independiente habrá que discutir, pero hay que hacer
invertir en eso con profesionales bien remunerados y dedicados full time a esta actividad que no puedan ejercer en ninguna institución. Tienen que tener absoluta independencia de todas las instituciones de salud. Hoy es medio caótico, yo siempre decía lo mismo. Ahí me decía por ahí algún tertuliano, dedicación total, lo tengo ahí en la propuesta, debería haber mucha más dedicación total. Hoy se dan situaciones, yo siempre decía lo mismo, esto es como si yo de mañana era socio de CPA Ferrer y de tarde me iba y trabajaba de socio de Deloitte. O sea, es medio... o sea, nadie sentiría que es muy lógico que yo hubiese hecho eso en mi carrera, ¿no? Bueno, eso ocurre. Todos los sistemas de incentivos, de pagos internos entre toda la comunidad de empresas y proveedores, es un caos hoy y eso está muy poco transparente y eso puede provocar muchas ineficiencias, hay que regularlo. Lo que te decía de seguro, hay que hacer más dedicación total, hay que mapear los recursos del sistema y lograr que fue una economía en red, es decir, todo lo que hablamos hoy de infraestructuras, de capacidades técnicas, de áreas de investigación. Uruguay está perdiendo esta oportunidad de desarrollar en innovación, en un hub de innovación de ciencias de la vida efectivamente potente, porque que podría hacerse, y luego, bueno, por ahí son las reformas más interesantes. Me parece bueno, ¿no?, remarcarlo, ¿no? Porque está claro que tenemos una base, una base muy interesante construida. Sí, claro. Hay inversiones altísimas, por ejemplo, que se han hecho en infraestructura hospitalaria, en equipamiento, en know-how. En la gente, en médicos y en enfermeros que se han especializado y capacitado. O sea, lo que hay que hacer es aprovechar de manera racional. ¿Cuál es el problema de inversión acumulada? ¿Qué riesgo tiene eso? Que hoy hay una lógica. Hay gente que en el sistema adentro, hay instituciones y empresas que esto funciona y están acostumbrados y en esa lógica su función de utilidad les funciona bien. Si yo voy a moverlo, voy a tocar y voy a pisar muchos pies y callos y tengo que tratar de gestionar. Algunos porque podrán perder algo y otros podrán ganar, habrá que cambiar la lógica. Entonces, para hacer esto bien hay dos cosas que hacer. Yo tengo que hacer la reforma pensando del usuario para adentro, no de las corporaciones. Esto es lo mismo que con código de educación. Si yo pienso de las corporaciones, perdí. Yo tengo que pensar del usuario para adentro. Ahora, una vez que entro para adentro, yo voy a tocar intereses corporativos, intereses de fuerzas laborales, profesionales, empresas. Bueno, muy bien, vamos a gestionar el cambio. ¿Cómo yo gestiono la transformación? Eso es una especialidad. No puedo ponerme como un elefante en un bazar a moverlo. Entonces, es un reto muy relevante que no lo puede hacer una sola persona. Esto es un trabajo de un equipo muy potente y mucho respaldo político y mucha capacidad de negociación para mover esto. Y además se puede hacer con tiempo, no hay apuro, no hay que salir corriendo, porque esto no es que estoy en una crisis que se me explota mañana. Para terminar, ¿qué pasa con discusiones como estas en el sistema político? Estamos en año electoral. Sí, bueno, yo creo que el sistema político, esto es un tema... A ver, la verdad que llegar a un año electoral... va a ser la tercera vez que llegamos a un año electoral con problemas de instituciones. Porque las instituciones vienen hace mucho tiempo. Que además tampoco es un problema. Uno podría discutir si necesitamos 45 instituciones. Te dejo para otro programa. O sea, yo podría discutir si necesito tener 45 instituciones. O 43, no me acuerdo el número que hay ahora. Toda una discusión. Y si como ellas se enmiendan a atender el público, es el correcto o no. Pero eso es otro debate. Pero en cualquier sistema puede haber gente que está mal funcionada y cierra. El problema es que hoy... estamos viendo lo mismo que con los bancos. ¿Te acuerdas cuando caían los bancos? Decían los grandes bancos. Entonces no me pueden caer los grandes bancos. Me cae el gran banco. Claro, hoy tengo un problema. Porque además, si lo miras en perspectiva, instituciones que son grandes, que le puede haber ido muy bien en todo momento, como la población que tiene asociada le va cambiando de edad, el riesgo de esa persona va cambiando, los costos de esa persona va cambiando en el tiempo, y algo que fue una buena estrategia es malo. Entonces, eso supone un pensamiento de seguro, de pensar en perspectiva de las instituciones, de un sistema actuarial que no está arriba de la mesa. Entonces, hoy es una y mañana puede ser otra institución que cae en problema porque su estructura de edad de la población le cambió y esa institución no se adaptó. Capaz que sí, porque los directores son inteligentes y cambian y lo van haciendo, pero el sistema no es capaz de evaluarlo hoy en perspectiva. Entonces, cuando en el tuit ese que habíamos puesto, que es, pero esto se avisó hace años, es porque uno cuando mira hasta alguna de estas variables percibe que ese problema le van a surgir, hoy ya sabe que le pueden pasar si esas instituciones no toman decisiones. Así que se necesita un regulador muy potente y que interactúe. Pero mi pregunta es, ¿está en la agenda de los dirigentes políticos? En algunos de los programas que se presentaron para las elecciones internas el tema aparecía, en algunos. En sus técnicos creo que sí, son conscientes.
el sistema político como sistema político es un tema que le genera mucho escosor. Mira, yo te conozco, capaz que terminamos. Los 90 un día le dije en esa época le dije a alguien que trabajaba en OPP, tiene un cargo muy importante en OPP, falleció lamentablemente, no importa ahora quién era a los efectos lo que voy a contar, porque no puedo pedirle disculpas que lo nombre a él, pero me acuerdo que le dije, che, ¿por qué no se meten con el tema y cambian estos sistemas de retribución en el sistema de salud? ¿O por qué no arreglan tal problema? No me acuerdo cuál era, los 90, antes del sistema. Y él me dijo, me dice, ¿sabes lo que iba a decirle a los políticos que se metan con salud? A vos te paran la salud 3 días y se acabó, no te operan, no te atienden la salud, no hay atención. Es muy difícil, es como parar la educación, o sea, son sectores en donde es muy difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que te voy a tener una estrategia alternativa, te voy a tener una gestión de cómo gestiona esa relación alternativa, proactiva, desde quien quiere transformarlo, para que esto se pueda canalizar y entender. Y bueno, es un trabajo de alta problemática, dificultad, pero debería el sistema político, yo creo que tiene una dimensión de que hoy tiene un problema porque lo está viendo que le está cada tanto explotando y la solución de los fideicomisos es una mala solución. Es un parche, hoy, ¿no? Hoy es un parche y todos saben parche. que no pueden hacerlo acá. Contador Bruno Gili, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a continuar con el tema. Esta es, en todo caso, el disparador. Escucharemos otras voces, armaremos algunas discusiones. ¿Te parece? Sí, buenísimo. Y además, en nuestra web vamos a poner, junto con esta entrevista en audio y en video, vamos a poner algunas de las presentaciones que tú has elaborado, no exactamente de hoy, pero que tienen mucho sí, de antecedentes, de información, cuadros y también, claro, buena parte de las recomendaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Dale.